Soy Juan José Vela Bruna, profesor de Historia de la comuna de Petorca. Hoy día nos encontramos en la localidad de Chalaco, ¿cierto? Una localidad precordillerana, y nos encontramos en un lugar muy especial, un lugar que concentra una gran cantidad de petroglifos, un lugar lleno de historia, ¿cierto? Y en un contexto geográfico muy especial, muy armónico, ¿cierto? Donde se conjugan distintos elementos, tanto la vegetación, el relieve, las aguas, y que hacen de este lugar un lugar imperdible, ¿cierto?, dentro de la misma comuna. Esta afición nace, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, al descubrir el potencial histórico, ¿cierto?, y prehistórico que presenta nuestra comuna, y lo entretenido que era tratar de descubrir también, ¿cierto?, y entender, ¿cierto?, cómo los distintos pueblos indígenas que convergieron en nuestra comuna, ¿cierto?, fueron dejando manifestaciones. Y en particular, ¿cierto?, esta arte rupestre, que sin lugar a dudas, ¿cierto?, es cautivante la forma en que uno la puede entender. Entonces, bajo ese punto de vista, recuerdo, ¿cierto?, que por el año 96, 95 aproximadamente, como que ya empiezo a estudiar, a leer, a salir a conocer lugares, a conocer gente que me va a guiar, ciertamente, en este conocimiento, que todavía estamos en pañales, todavía estamos aprendiendo. Me declaro una persona, ¿cierto?, un aficionado que está en aprendizaje. Chalaco, hoy día, ¿cierto?, donde nos encontramos presentes, y particularmente la monhuaca, ¿cierto?, nos podríamos preguntar qué es la monhuaca, qué significa etimológicamente, ¿cierto?, la palabra monhuaca. He tratado de poder descubrirlo, leyendo, investigando, ciertamente, pero lo único que puedo definir claramente es, ¿cierto?, el concepto de huaca. Y huaca se asocia a un cerro, a un lugar sagrado, a un lugar donde convergen las comunidades indígenas, ¿cierto?, para dar gracias, ciertamente, para solicitar, ciertamente, a sus dioses, dentro de su cosmovisión, obviamente, por un futuro más próspero. Acá lo que podemos ver son distintos tipos de petroglifos, petroglifos abstractos, no figurativos. Encontramos petroglifos figurativos, ciertamente, zoomorfos, antropomorfos, ciertamente, y la monhuaca, ¿cierto?, Chalaco, tiene unos petroglifos, ciertamente, un poco más avanzados, ¿cierto?, de una cultura un poco más avanzada que la podemos asociar a una cultura diaguita, inclusive inca. Sin lugar a dudas, ¿cierto?, Petorca es un lugar que presenta un gran acervo, ciertamente, cultural. Tenemos una gran herencia cultural, la cual hay que descubrir. La invitación es esa, a descubrirnos, ¿cierto?, como parte de una historia en común, ¿cierto?, a fortalecer nuestra identidad, ciertamente, que muchas veces dudamos de ella, ¿cierto?, pero nuestra identidad, según yo, la podemos también encontrar en estos vestigios. Sin lugar a dudas, ¿cierto?, la invitación a eso, a conocer, a aprender, a estar siempre abierto a distintas opiniones, ¿cierto?, a distintas interpretaciones, a distintas teorías, ¿cierto?, preguntarnos, ¿cierto?, ¿por qué estamos acá?, ¿cierto?, ¿por qué este es un lugar a visitar? Yo creo que los que lo visitan nos damos cuenta que este es un contexto histórico y geográfico especial. Hay que entender estos petroglifos, ¿cierto?, y los petroglifos, y el arte rupestre en general, ciertamente, como símbolos, ¿cierto?, que trascienden en el tiempo, y símbolos también que unen a las comunidades. Aquí hay que entender esto como códigos, ciertamente, que señalan, ciertamente, algún mensaje oculto. Y ese mensaje hoy día es difícil de poder, uno podrá hacer interpretaciones, pero el significado verdadero es difícil comprenderlo. Y puede ser eso lo fascinante de encontrarnos en lugares como este y otros más que encontramos en la comuna. Esta data va desde los 12.000 años atrás, que hay ya manifestaciones, ¿cierto?, de pueblos nómades, de cazadores, hasta pueblos más avanzados, ¿cierto?, hasta que llegan los españoles, en 1536, ¿cierto?, con don Diego de Almagro. Entonces, la data, ¿cierto?, es muy interesante. Así que la invitación, vuelvo a insistir, a cuidar, preservar estos lugares, difundirlos también, ¿cierto? Hoy día las redes sociales nos permiten dar a conocer todas estas localidades,
¿cierto? Y el valor, ¿cierto? La gente de afuera valora más esta historia que nosotros mismos. Esa es la invitación, a sentirnos parte de una historia en común y fortalecer nuestra identidad. Yo creo que el objetivo es ese. Cuando visiten estos lugares también, no sé, pues llevarse la basura, muchas veces aportar también si es necesario, a lo mejor con una cuota, ¿cierto? A las sociedades si es que lo exigen, pedir permiso, ciertamente hoy día es clave, fundamental también. Sabemos que estamos viviendo tiempos complejos que no es llegar y subir al cerro, por lo tanto avisar, pedir permiso, particularmente en este caso, ¿cierto? A la sociedad agrícola, ¿cierto? Chalaco, ¿ya? Y ojalá que las puertas también se nos abran para conocer nuevos lugares, sin lugar a dudas, y vuelvo a insistir, la Monguaca, la quebrada La Monguaca, ¿cierto? Es un lugar muy especial y digno de conocerlo.